Buenos días, alumnos. Este video lo hago para dar explicación o dar entrada a la tercera unidad de nuestra materia de análisis financiero, núcleo problemático 3, llamado análisis de los datos financieros, de los estados financieros. Los dos primeros temas corresponden al 3.1, análisis vertical, y 3.2, análisis horizontal. Listo. El análisis financiero dispone de diferentes herramientas para interpretar y analizar los estados financieros. Dos de ellas son el análisis vertical y el análisis horizontal. Análisis vertical es una de las herramientas o técnicas más sencillas que consiste en tomar un estado financiero, puede ser un estado de situación financiera, antes llamado balance general, ahora cambió el nombre con las NIF, o un estado de ganancias y pérdidas. ¿Esto para qué se hace? Para determinar el peso porcentual entre el total de la clase. ¿Cuál es el total de la clase? Acuérdense que el estado de situación financiera está compuesto por tres clases: clase 1, clase 2 y clase 3, activo, pasivo y patrimonio. Seguimos. Bueno, ¿qué tiene cada una de las cuentas del estado financiero? Esto nos permite determinar la composición y la estructura del mismo. ¿Cuál es la importancia de este método? El cálculo del análisis vertical es de gran importancia al momento de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equivalente o equitativa de acuerdo con sus necesidades financieras. También aplica para la clase 2 pasivo, para la clase 3 patrimonio y para las operativas. Bueno, también esto se puede hacer en el PIG o pérdidas y ganancias. Y aquí tiene una gran importancia porque podemos determinar qué rubros se están apropiando más del total de ingresos generados por la empresa. Bueno, ahora presten atención. Aquí les tengo un ejercicio del análisis vertical. El análisis vertical, el 3.1. Este es algo netamente pedagógico, algo demasiado corto. Este es un estado de situación financiera compuesto por las tres primeras clases, como ya lo vengo diciendo. La primera es clase 1, activo. La segunda es clase 2, pasivo. Y la tercera es clase 3, patrimonio. Ahora vamos a poner la fórmula del análisis vertical. Es el valor de la cuenta, en este caso es caja, entre el total de su clase, o sea, de la clase 1, total activo, es un 5%. Si ustedes lo van a hacer en una hoja, tienen que multiplicarlo por 100. En este caso no lo multiplique por 100 porque estas casillas están en porcentaje. Seguimos. La segunda cuenta, segundo rubro es bancos. Cogemos bancos entre el total de su clase, de la clase 1. ¿Qué nos está diciendo esto? Que de los 200.000, que es el total activo, 10 corresponden al 5% de la participación. ¿Cómo podemos agilizar esto? Los que trabajamos en Excel, miren en la parte superior, como esta casilla va a estar anclada a todo el cálculo correspondiente al activo, vamos a ponerla fija, poniéndole el signo de dólar en la letra. Esto no va a modificar nuestro valor, solo va a dejar anclada esa casilla. Y bajamos. ¿Qué podemos ver acá? Si ustedes sombrean todo, toda la solución, todos los datos que acabamos de hallar, les tiene que dar un 100%. Si ustedes suman esto, es un 100%. Pero el cálculo de acá no es sumando esto, también les tiene que aplicar la fórmula. Ahora son 200, que es el total de la clase, entre 200. Y como la casilla está con porcentaje, me lo arroja así. Ahora bien, seguimos. Vamos ahora para el pasivo.
Vienen las obligaciones con 18.000 entre el total de su clase 2, total pasivo, 30%. Tiene proveedores entre el total de su clase, 50. Y el último de la clase 2 es cuentas por pagar entre el total de los pasivos, 20. Si ustedes suman esto, les tienen que dar 100. Si no les suma, si la suma no les llega a dar 100, hay algún error. Ahora bien, el total de la clase es igual a 60 entre el total de la clase, 60, son 100. Y ven, muchachos, que es algo extremadamente fácil. Ahora, clase 3, patrimonio. Su primer rubro es aportes sociales. Entre el total de la clase 3, que es 40.000 pesos. O sea, que los aportes sociales corresponden a un 71% del total de la clase 3 del patrimonio. Ahora, la utilidad entre patrimonio, 29%. Si suman estas dos, son 100, o sea que estamos en lo correcto. Para que ustedes lo tengan más presente, vamos a poner ahora lo que son las fórmulas. Al lado derecho, acá, están todas las fórmulas. Entonces, entre paréntesis, 10.000 que corresponden al total de ese rubro de la caja, entre el total activo, cierran paréntesis, por 100. Así si lo hacen en una hoja. Aquí ya las tengo para agilizar un poco este video. Aquí ya se las tengo. De esta forma ustedes la van a hacer en sus hojas. Seguimos. Ahora nos vamos a enfrentar con un estado de situación financiera un poco más largo, que quiero explicarles una parte. Ahora, en sus activos, el primer rubro es efectivo. ¿Cómo se está sacando esto? Acuérdense, la cuenta entre el total de su clase. No se vayan a confundir cuando dicen algunos estados financieros total activo corriente. Total activo no corriente. Esa no es la base para la fórmula. Es siempre el total activo el que engloba todo eso, el activo corriente y el activo no corriente. En este caso no es el total activo clientes, sino el total activo, un 20%. Es decir, que el efectivo en esta empresa corresponde a un 20% del total de la clase 1, que es el activo. Ahora, para arrastrar la casilla, le ponemos el signo de dólar. Mire que no modificó para nada el valor, solo me está anclando esta casilla, el total activo. Siempre les va a dar un 100% porque es la base. La cuenta, que es la base, entre la misma base por 100 da 100. Eso no tiene pérdida. Ahora nos vamos para la clase 2. Aquí era donde quería llegar. En este caso, hay dos formas de sacar el análisis vertical correspondiente a la clase 1 y a la clase 2. En textos financieros nos muestran que podemos sacarlo con el total pasivos, la clase 2, y con el total patrimonio, la clase 3. Y en otros nos muestran que podemos hallar el total de la clase 2, o sea, toda la clase 2, perdón, y la clase 3 con el total de pasivos y patrimonios. Puede sonar parecido, pero vamos a ver si en la práctica dan los mismos valores, ¿le parece? Entonces, la primera cuenta es cuentas por pagar entre
El total pasivo, acuérdense, total pasivo, no total pasivo corriente. Ese error se los veo mucho a mis estudiantes. Ahora bien, vamos a anclar la fórmula no, perdón, la casilla, y arrastramos. Ahora, el patrimonio. Con el patrimonio. Siempre en mi ejercicio les estoy poniendo total patrimonio y abajo total pasivo más patrimonio. Ahora no se me vayan a confundir. Listo. Para un total del 100. Ahora, vamos a hallarlo de la otra forma, como me dicen algunos textos, que es la cuenta de la clase 2, la primera cuenta que es cuentas por pagar, entre el total del pasivo más el patrimonio, o sea, la última casilla que está acá, los 27 millones de pesos. Miren la diferencia. Cuando estoy haciendo el cálculo con base al total clase 2 pasivo, me da el 14%. Cuando lo estoy poniendo con el total clase 2 y clase 3, que es pasivo y patrimonio, me está dando el 3%. ¿Si ven la diferencia? Esto, y, o sea, ninguna de las dos está mala. Las dos son correctas, solo que dependiendo a las necesidades que tenga la empresa o a las funciones en sí que tenga la empresa al interior de ella, asimismo va a ser la escogencia de una u otra. ¿Qué podemos ver acá? ¿O qué beneficios también podemos ver cuando lo hacemos con base al total pasivo y patrimonio? Podemos hallar el peso de los pasivos y del patrimonio frente a estas dos clases. Dicho de otra forma, miren acá la pantalla, cuando dice total pasivo, nos dio un 24%. Esto quiere decir que de las obligaciones que tiene la empresa con personas, con terceras personas o con ella misma, corresponde un 24%. Y el patrimonio, que son las obligaciones con los dueños, es un 76%. ¿Cierto? Esto quiere decir que si el total patrimonio y el total pasivo, con base al total pasivo más patrimonio clase 2 y clase 3, nos da esto, es un 100%. Estamos en lo correcto. Ahora, también se puede aplicar para un estado de PIG o pérdidas y ganancias. Aquí hay una situación un poco diferente, pero es ya deducible por lógica. La base que tiene el PIG es los ingresos operacionales, no los ingresos no operacionales, hay que ser claro en eso. Como la base es los ingresos operacionales, esto quiere decir que el 100% se va a situar siempre en los ingresos, en este caso son las ventas. Ahora, cogemos lo que es la utilidad entre las ventas. Quiere decir que la utilidad neta de esta empresa es un 18% del total de los ingresos operacionales. Vamos a hacer lo que es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta entre el total de ingresos nos da un 2%. O sea, la empresa se está gastando un 2% en impuestos.
un 20% en utilidad antes de impuestos, 22% en gastos de administración, 21% en otros gastos, aquí, muy importante, los costos de venta. ¿Cuánto representan los costos de venta cuando uno los compara con los ingresos? Un 39%. Aquí es donde la empresa puede entrar a jugar, a maniobrar con los costos, con los gastos, por ende con todas las salidas de dinero que tiene la empresa. Les pido por favor que no se queden nunca con lo que el profesor les dice. Tienen por obligación, como deber, como estudiantes, investigar. Hay muchos estudiantes que el lado investigativo no lo han desarrollado. Los buenos profesionales, lo- los buenos administradores de empresa, tienen que ser investigativos, por favor. Tienen que investigar. Ya les estoy dando unas bases para que ustedes inicien su investigación. Ahora bien, investíguenme, por favor, qué significa cada uno de estos valores que hemos hallado con el análisis vertical, cómo más se puede sacar si es que existe otra forma y todo lo relacionado que de pronto en este video no se tocó. Hay una forma de saber cuál es el vertical y cuál es el horizontal. Algo muy simple. ¿Qué es vertical? Vertical es lo que... Vertical es esto. ¿Y qué es horizontal? Horizontal es esto. Ya ustedes sabiendo qué es vertical y qué es horizontal, así mismo van a distinguir cuál es la técnica del análisis vertical y cuál es la técnica del análisis horizontal. ¿Por qué? Porque el vertical, como su nombre lo indica, va hacia abajo siempre. Usted está cogiendo la primera contra la de abajo, la segunda contra la de abajo, o sea, va vertical. Y la que es horizontal, usted va cogiendo como ella, como mínimo, tiene que haber dos periodos de tiempo del mismo estado financiero. Dicho de otra forma, si es un estado de situación financiera del 2006, tiene que haber otro año, otro periodo simultáneo, sea adelante o atrás, de ese mismo estado financiero, el 2015. Ahí usted está hallando la diferencia de periodo a periodo, o sea, va de izquierda a derecha, por eso es horizontal. Estos nombres no están dados porque sí, sino por ese significado. Bueno, terminamos lo que fue el 3.1, el análisis vertical. Ahora, el análisis horizontal. El análisis horizontal es una herramienta que se ocupa de los cambios ocurridos tanto en las cuentas individuales o parciales como de los totales y subtotales de los estados financieros de un periodo a otro. Por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, sea un estado de situación financiera o un estado de resultados, presentados por periodos consecutivos e iguales. Se trata de meses, trimestres, semestres o años. Existen tres clases de análisis horizontal. Uno es la variación absoluta, uno es el análisis horizontal de variación relativa y el otro es el análisis horizontal de variación en veces. Esos tres lo vamos a tocar en este video. Presten mucha atención. ¿Cuáles son las importancias de este método? El análisis horizontal sirve para evaluar la tendencia de cada una de las cuentas del estado de situación financiera o el estado de resultados de un periodo a otro. Con base en dichas tendencias se evalúa si la situación financiera del negocio es satisfactoria. Este análisis permite determinar si
si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. En este tipo de análisis es importante destacar las principales variaciones, su causalidad y el impacto en otras cuentas del estado financiero. Además, debe interpretarse si la variación es justificada o no, sin perder la proporción respecto al monto, la variación absoluta y se verifica el impacto para la gestión de la empresa. Una vez determinadas las variaciones, se debe proceder a determinar las causas de esas variaciones y las posibles consecuencias derivadas de las mismas. La información obtenida a través del análisis horizontal es de gran utilidad para realizar proyecciones y fijar nuevas metas, puesto que una vez identificadas las causas y las consecuencias del comportamiento financiero, la empresa se procede a mejorar los puntos y aspectos considerados débiles. Recuerden, muchachos, que la empresa, como una cadena, se fractura o se parte por el eslabón más débil. Todos los componentes, todas las áreas de la empresa tienen que estar a tope. Bueno, esto para proceder a mejorar los puntos y aspectos considerados débiles. ¿Listo? Se diseñan estrategias para aprovechar los puntos y aspectos fuertes y se toman medidas para prevenir las consecuencias negativas que se pueden anticipar como producto del análisis realizado en los estados financieros. Recuerden, muchachos, que nuestra materia, el análisis financiero, nos permite ver a futuro dependiendo de las tendencias que se ha manejado en el pasado y en el presente. ¿Listo? Tenemos que tener eso muy claro. ¿Cuáles son los beneficios y limitaciones de este método? El análisis horizontal es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada partida en un periodo a otro. Busca determinar las variaciones que una cuenta en particular ha sufrido en un periodo con respecto a otro. Esto es importante para determinar cuánto ha incrementado o disminuido dicho periodo. Los valores obtenidos en el análisis horizontal pueden ser comparados con las metas de crecimiento, desempeño fijadas por la empresa, para evaluar la eficiencia y eficacia de la administración en la gestión de los recursos. Esto se debe a que los resultados económicos de una empresa son el resultado de las decisiones administrativas que se hayan tomado. Ustedes, como futuros gerentes, tienen que saber todo lo que contiene la gestión de una empresa. Ustedes, gracias a una buena o mala decisión, van a poder llevar a la empresa al éxito o al fracaso. Quítense de la cabeza que el administrador de empresa no tiene por qué saber contabilidad. Por favor, está bien, son administradores, pero esto no quiere decir que ustedes no manejen contabilidad. Ustedes, como gerentes de una empresa, tienen que saber identificar las variables que pueden determinar el total de generación de ingresos que puede tener una empresa. ¿Y cómo se halla esto? Sabiendo qué cuentas intervienen negativa y positivamente este ingreso, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las señales de alarma de la lectura de los estados financieros? Copien, por favor. Primero, comportamiento fuera de lo común. Diferencias con tendencias del sector. Crecimientos o decrecimientos desmesurados, sin explicación evidente. Acuérdense que todas las variaciones de una empresa siempre llevan consecuencias y siempre llevan como una trazabilidad. Un ejemplo que pueden entender mucho más fácil, el recibo de la luz de su casa. Siempre el recibo varía 5,000, 10,000 pesos a la alza o a la baja. Siempre lleva un porqué. No que ese mes yo duré una semana por fuera, obviamente ahí baja un poquito. Pero si la luz siempre le llega en 100,000 y el mes siguiente, haciendo el mismo gasto, le llegó en 400,000,
quiere decir que hay algo que no se explica, algo fuera de lo común. Esto es lo que le está diciendo cuáles son las señales de alarma de este estado financiero, de esta herramienta financiera, perdón. Ahora bien, miren por favor a la pantalla. El 3.2, análisis horizontal. Ahora nos vamos para las fórmulas, que en sí es lo que más me gusta a mí. Me gustan son los números. Aquí me tomé la tarea de ponerles explicadito lo que es cómo sacarlo. Este es el ejemplo pedagógico para que ustedes entiendan. Ahorita nos enfrentamos a un caso real. Ahora, dice, los activos, pasivos, ingresos. Hay dos periodos, porque esto no es estático. 2015, 2016. ¿Cierto? ¿Cómo se halla la absoluta? Tienen que tener cuidado. En este caso, le estoy poniendo 2015 y 2016 de esta forma. En otro ejercicio podría poner 2016 y 2015. Pero usted tiene que saber determinar o aprenderse de que la variación va primero el año presente y se le resta el anterior. En este caso es 122.000 pesos menos 100.000. La variación absoluta son 20.000, que es lo que está acá. Ahora, ¿cómo hallo la variación relativa? Cojo la variación absoluta y la divido entre el año más antiguo. El año más antiguo en este caso es el 2015, o sea, 100.000. Ponemos la casilla con porcentaje y nos da 22%, que es lo que está acá abajo. Seguimos en los pasivos. Es el año actual, que son 76.000 pesos, menos 85.000, correspondientes al año 2015. La variación absoluta nos está arrojando un valor negativo, que son 9.000 pesos. ¿Cómo hallamos la absoluta? La relativa, perdón. Cogemos la variación absoluta entre el año más antiguo, en este caso es 2015, entre 85.000 pesos. Como la casilla no está como porcentaje, me arroja así. Ahora, tengo que ponerle en porcentaje, me da 11%, mírenlo aquí en el ejemplo. Igual, en los ingresos, 206.000 pesos menos 187.000 pesos. La variación absoluta son 19.000 pesos. La variación relativa, ¿cuál es? Cogen la variación absoluta entre el año más antiguo, en este caso son 187.000 pesos. Ven que no tiene complique, estamos hallando la variación absoluta y la variación relativa. Aquí en la parte de arriba se los estoy poniendo más detalladitos. Ahora, nos vamos a enfrentar ahora a un estado de situación financiera un poco más largo. Vamos a usar lo que es el año 2016 correspondiente al análisis vertical, que es este, el que está acá, y les estoy poniendo acá un nuevo periodo consecutivo, obviamente, del 2015. Vamos a hallar variación absoluta, variación relativa y variación en veces. ¿Listo? Ahora bien, la variación absoluta, ¿cómo es? Tienen que restar el periodo actual con el periodo más antiguo. En este caso nos está dando negativo, ¿cierto? ¿Cuál es la variación relativa? Es variación absoluta entre el año más antiguo. 19% es negativo. Tienen que respetar los signos. Si aquí dio negativo, déjenlo negativo. No le vayan a poner positivo, por favor. En la variación en veces es la misma que la variación absoluta, con la diferencia que no se va a restar, sino a dividir. Coge el 2016 entre el 2015. Da 81. ¿Qué quiere decir este 81? ¿Quién me dice qué quiere decir este 81?
que el 2015 es 19% más grande que el 2016. Esto quiere decir esto. Mire que el 2015, como es mayor, por eso nos está dando algo negativo acá. La variación absoluta de periodo a periodo bajó 1.106.000 pesos en las cuentas por pagar. Esto no quiere decir esto. Seguimos. Repetir las fórmulas hasta que se las aprendan. Variación absoluta, ¿cuál es? 2016 menos 2015. Ahora, variación relativa, ¿cuál es? Que es la variación absoluta entre el periodo anterior. ¿Y cuál es la variación en veces? Es la misma variación absoluta, pero se divide. O sea que es 2016 entre 2015. Y así sucesivamente. Igual vamos a hacerlo porque se trata es de que aprendan. Puede ser un poco tedioso, hay otras formas de hacerlo, pero como estamos aprendiendo, necesitamos hacer una por una hasta que nuestro cerebro se familiarice con todo esto. Listo. Ahora, en los totales se hace el mismo procedimiento. Se hace el mismo procedimiento porque estamos hallando es la variación de cada una de estas cuentas, sea cual sea la cuenta. Igual, se coge la variación absoluta entre el año más antiguo, en este caso el 2015. Listo. Ya hicimos lo que fue la parte del activo. Ya aquí están todas las variaciones, variación absoluta, variación relativa y variación en veces. No muchos utilizan la de veces. Igual yo no la utilizo mucho, pero se me obliga explicarles todo lo que tiene que ver con el análisis horizontal. Y en esto es la fórmula de veces. Ahora, para poder hallar lo que es el total pasivo y el total patrimonio, se hace de la misma forma. Muchachos, les voy a dejar este espacio para que ustedes lo hagan en la casa. Lo hacen, lo practican, miran, porque no es lo mismo ustedes mirar al profesor que él lo esté haciendo y se les ve fácil a cuando ustedes se enfrentan al problema en sí. Ahora, en la lectura que van a hacerme sobre estos temas, busquen qué significado tienen estas variaciones. Acuérdense, no se queden con lo que le da el profesor. Investiguen, sean hambrientos de conocimiento. Miren a ver qué significa cada uno de estos, cómo se saca. ¿Por qué? Porque aunque yo ya les di esto, yo les puedo decir, este da 8%, miren que da 8%. Yo les puedo decir, no, que hay otra fórmula para hacerla. ¿Cómo es? Yo pongo paréntesis 2016 menos 2015, cierro paréntesis, entre, para hallar cuál es la variación relativa, es el año anterior, entre 2015, mire, da 8%. O sea que sin yo haber sacado esta columna, puedo sacar la relativa. ¿Sí ven la diferencia? Esto se da por intermedio de la investigación. Necesito que investiguen
Aquí agarren el pantallazo del video, les voy a dejar unos segunditos para que por favor me hagan la absoluta, relativa y en veces de esto, del pasivo y del patrimonio. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Son 11 cálculos. Son 11 cálculos. No es mucho. Entonces, muchachos, estamos pendientes, estoy pendiente de cada una de sus dudas. Acuérdense que estoy para servirles. Me escriben al WhatsApp. Si en realidad pues no les escribo inmediatamente porque realmente estoy ocupado, pero yo les escribo cuando pueda. Entonces, me investigan esto, investigan la teoría, que es muy importante, y me hacen esta parte. ¿Listo? Entonces, hasta la próxima, muchachos. Se cuidan.